El equipo americano llegó a Londres ya campeón. No necesitaban ganar esta carrera. Y aún así, pusieron a sus mejores velocistas en los 4 relevos, con Makilla Briscoe abriendo frente a Shelly Ann Fraser-Pryce en el carril de Jamaica. 8 equipos nacionales en 8 carriles, 3 candidatos reales a la victoria y un escenario en el que cualquier error de décimas podía costar la medalla. Gran Bretaña en el carril 7, considerado desfavorable en la primera curva. China en el interior, con su modelo de sincronización de velocidades. Lo que ocurrió en los primeros 40 metros de esta carrera va a requerir análisis fotograma a fotograma. Observa bien desde el disparo de 2 segundos con 52 centésimas. Eso es todo lo que necesitó Gran Bretaña para convertir una carrera que parecía perdida de antemano en la actuación más memorable de la noche, en el Estadio de Londres. Pero la pregunta que nadie ha formulado bien no es cómo ganaron las británicas, sino por qué el equipo más rápido sobre el papel no terminó la carrera. Y la respuesta está en los primeros 40 metros. Solo los primeros 40 metros. Antes de entrar en el análisis técnico, hay que entender qué había en juego. El relevo femenino de 4 por 100 metros del World Cup de Atletismo en Londres reunió a 8 equipos nacionales con modelos de cuarteto distintos, filosofías de cambio de testigo distintas y velocidades de carrera completamente dispares en cada una de las 4 postas. Estados Unidos llegaba a la final con el título por equipos ya asegurado. No necesitaban ganar esta carrera, pero el orgullo y la lógica del deporte de alto rendimiento no entienden de aritmética de puntos. El cuarteto americano era sobre el papel el más poderoso de los últimos años. Velocidad pura, experiencia olímpica y la capacidad individual de dominar cualquier relevo en cualquier competición mundial. Jamaica venía con Shelly Ann Fraser-Pryce en el primer relevo, una de las mejores de todos los tiempos en los 100 metros, con más de 20 años en la élite absoluta. Su presencia en la primera posta garantizaba una ventaja de salida que pocas combinaciones nacionales pueden neutralizar en los primeros 100 metros de carrera. Gran Bretaña, en el carril 7, con Asha Phillip, Imani Lancicot, Bianca Williams y Shannon Hilton, necesitaba ejecutar la carrera perfecta para siquiera aspirar al podio. Y China, en el carril 1, apostaba por la sincronización como arma competitiva, aprovechando que la pista interior favorece a equipos que saben calibrar velocidades en curva. Lo que hace instructivo este relevo no es el resultado, sino la cadena de decisiones técnicas y físicas que lo determinaron. Hay 3 factores mecánicos que no se mencionaron en la retransmisión televisiva y que explican el 90% de lo que ocurrió en esas 42 segundas. El primero tiene que ver con la posición de carrera en curva. El segundo, con la física del cambio de testigo. El tercero, con un error que lleva décadas siendo la gran asignatura pendiente del relevo de velocidad femenino a nivel mundial. El relevo de 4 por 100 metros es la prueba de atletismo, con mayor diferencia entre la velocidad teórica disponible y la velocidad real producida. Si sumas los mejores tiempos individuales de los 100 metros de cada componente del equipo americano, obtienes una marca proyectada que ningún otro cuarteto del mundo puede alcanzar, ni en su mejor día. Y sin embargo, el relevo es la única prueba del atletismo en la que el equipo con los 4 individuos más rápidos no gana de manera automática. La razón es técnica, medible y absolutamente fascinante. Vamos a desglosar cada relevo con precisión quirúrgica. La primera posta arranca con la presentación del orden de carril, que ya anuncia las intenciones tácticas de cada selección. Estados Unidos colocó a Makilla Briscoe en el primer relevo. Briscoe es una velocista explosiva, con una capacidad de aceleración entre los bloques y los 60 metros que está entre las mejores del mundo. Su velocidad máxima se sitúa en torno a los 11.2 metros por segundo en condiciones óptimas, y su fase de drive inicial, los primeros 30 metros, genera una inclinación corporal de aproximadamente 45 grados, que maximiza la proyección horizontal de fuerza. Es una elección tácticamente comprensible.
Colocar a la más explosiva en el primer relevo asegura que el equipo llega a la primera zona de cambio con ventaja, o al menos en el grupo delantero. Jamaica eligió a Shelly Ann Fraser Price para abrir. Y aquí hay que ser absolutamente precisos sobre lo que significa técnicamente esta decisión. Fraser Price no es solo rápida. Su mecánica de arranque desde bloques tiene una consistencia que la distingue de cualquier otra velocista de su generación. Su tiempo de reacción en finales de alto nivel oscila entre los 0.138 en los 0.152 segundos, ligeramente por encima de las velocistas más explosivas en ese parámetro concreto. Pero su aceleración posterior compensa esa centésima. Entre los 10 y los 60 metros, Fraser Price genera una cadencia de zancada que alcanza las 4.8 pisadas por segundo, con una longitud media de zancada de 2.05 meters en su fase de máxima velocidad. El resultado es un primer relevo que coloca a Jamaica en posición de ataque en la primera zona de cambio. Pero algo sucedió en los primeros 40 metros de la carrera americana que cambió absolutamente todo. Maquilla Briscoe entró en la primera curva con una mecánica comprometida. Las imágenes permiten observar con claridad una pérdida de alineación en el eje hombros-cadera, que en la curva izquierda del estadio genera una fuerza centrífuga no absorbida correctamente. En la curva de atletismo, el corredor inclina el cuerpo hacia el interior del carril entre 3 y 7 grados, dependiendo de la velocidad y el radio de la curva. Cuando esa inclinación se produce con tensión muscular asimétrica, el riesgo de lesión muscular en la cadena posterior del miembro inferior aumenta exponencialmente. Y Briscoe colapsó. No fue un tropiezo. Fue una interrupción muscular aguda en plena fase de aceleración en curva. El equipo americano quedó eliminado antes de completar 100 metros de carrera. En el momento en que Briscoe cayó, el cuarteto favorito dejó de existir como competidor. El impacto fue inmediato. La presión táctica sobre Jamaica y Gran Bretaña cambió de naturaleza. Ya no había que alcanzar a Estados Unidos. Había que ganar entre sí. Lo más instructivo de la lesión de Briscoe no es el suceso en sí, sino lo que revela sobre la fisiología de los relevos de velocidad. Los primeros 40 metros de la primera posta son la fase de mayor exigencia neuromuscular de toda la carrera. La velocista arranca desde bloques, genera la máxima contracción muscular en el menor tiempo posible y simultáneamente debe negociar la curva del estadio. Esa simultaneidad entre máxima producción de fuerza y corrección lateral es la combinación más exigente del atletismo de velocidad. Hay una razón por la que las lesiones en relevos se concentran estadísticamente en los primeros 50 metros de la primera posta y en la zona de cambio entre el segundo y el tercer relevo. La pregunta que realmente estructura el análisis de esta carrera es la siguiente. Con Estados Unidos fuera, ¿podía Jamaica, con Fraser Price, construyendo una ventaja desde el primer relevo, mantener ese margen frente a un equipo británico que corría en el carril 7, con una mecánica de cambios bien calibrada? Fraser Price entró en la zona de cambio, con lo que las imágenes permiten estimar como una ventaja de aproximadamente 1 metro sobre los demás equipos competitivos. Esta ventaja inicial en el primer cambio es el activo más valioso que una posta de apertura puede generar, porque compra espacio para el segundo relevo y reduce la presión sobre las velocistas intermedias. Cherokee Jackson recibió el testigo en la posición de máxima ventaja jamaicana. El cambio de testigo entre la primera y segunda posta es el más complejo desde el punto de vista técnico. La atleta que recibe el testigo lleva ya entre 30 y 50 metros de carrera, en la zona de aceleración cuando el contacto se produce. La sincronización entre la velocidad de la pasadora y la de la receptora debe minimizar la diferencia de velocidades en el momento del contacto. Si la receptora va demasiado rápido, el contacto falla. Si va demasiado despacio, el equipo pierde velocidad de conjunto. La ventana óptima de cambio dura entre 0.3 y 0.5 seconds.
y cualquier desviación por encima o por debajo de ese margen cuesta entre 0.02 y 0.08 seconds en el tiempo final. Gran Bretaña, con Imani Lancicot recibiendo de Asha Philip, ejecutó uno de los cambios de primera a segunda posta más limpios de toda la competición. Philip llegó a la zona de cambio con una velocidad estimada de 9.6 meters per second. Lancicot inició su carrera de aceleración con exactamente el timing que la coordinación entre ambas permite cuando se han trabajado los cambios con la precisión suficiente. El contacto fue limpio, sin pérdida visible de velocidad, y Lancicot entró en la segunda recta con una mecánica de carrera que le permitió mantener su velocidad de crucero en torno a los 9.4 metros por segundo. Aquí es donde el análisis se vuelve verdaderamente revelador. La segunda posta del relevo femenino de 4 por 100 metros es estadísticamente la que más frecuentemente determina el resultado final. La razón es mecánica. La segunda corredora corre la mayor parte de su relevo en recta, lo que maximiza la velocidad de carrera sin la penalización energética de la curva. Pero también recibe el testigo con la mayor presión competitiva acumulada. Todos los equipos han completado ya su primera posta y la situación de carrera es visible para todos. La segunda velocista trabaja con información completa sobre la posición relativa de su equipo. Bianca Williams, cuarta en los 100 metros individuales de este mismo campeonato, con una marca de 10.94 segundos en la final. Recibió el testigo de Lancicot en la segunda zona de cambio británica, con una coordinación que el análisis de las imágenes permite calificar de técnicamente excelente. La velocidad de Williams en el relevo, estimada entre los 9.5 y 9.7 meters per second, en su tramo de máxima velocidad, colocó a Gran Bretaña en una posición competitiva que pocas personas en el estadio esperaban a mitad de carrera. Jamaica, entre tanto, tenía a Smith en el tercer relevo, con la tarea de mantener la ventaja construida por Fraser Price y Jackson. El tercer relevo es el que negocia la segunda curva del estadio, y aquí entra en juego un factor físico que pocas veces se explica con claridad en la narrativa del relevo de velocidad: la fatiga acumulada en el momento del cambio de tercera a cuarta posta. La cuarta posta recibe el testigo después de que las tres primeras postas han generado la máxima exigencia mecánica posible. La corredora ancla no arranca desde bloques, pero debe acelerar desde cero relativo a velocidades de carrera máximas en los primeros 20 metros de su tramo, y después mantener esa velocidad durante otros 80 metros con la fatiga anaeróbica plena. Las velocistas ancla en relevos internacionales de primer nivel alcanzan velocidades máximas entre los 9.3 y 9.8 meters per second, depending on their individual profile. But the key is not la velocidad pico, sino la curva de deceleración. Una velocista ancla que inicia a 9.6 meters per second and maintains 9.1 at the line of arrival has managed her relay better than una que inicia a 9.8 and llega a 8.8. Shannon Hilton, la ancla británica, tiene un perfil técnico que se adapta bien a esta exigencia. Su longitud de zancada en fase de máxima velocidad ronda los 2.12 meters with one cadence of approximately 4.7 steps per second. These numbers position her between the fastest women who manage the second half of the relevo que la primera. Un perfil que en el contexto de una posta ancla bajo presión competitiva era exactamente lo que el equipo necesitaba. Y aquí llegamos al momento técnico que decidió la carrera. Sienna Hickling, la ancla jamaicana, recibió el testigo con una ligera ventaja sobre Hilton, pero en el cambio entre la tercera y la cuarta posta jamaicana se produjo algo que en el mundo del relevo se conoce como cambio de mano. La receptora recibió el testigo en una mano y lo transfirió a la otra antes de iniciar su sprint final. Este gesto, que puede parecer menor desde las gradas, tiene consecuencias mecánicas medibles. Cuando una velocista cambia el testigo de mano durante la carrera, interrumpe durante una fracción de segundo la continuidad del movimiento de braceo. El braceo en sprint no es decorativo. Cada movimiento de los brazos genera una fuerza de reacción
que optimiza el ciclo de zancada. Una interrupción en el braceo, aunque sea de 0.15 to 0.25 seconds, produce una reducción medible en la cadencia de zancada y, por tanto, en la velocidad de desplazamiento. El coste estimado de ese cambio de mano en condiciones de carrera real puede situarse entre 0.04 and 0.08 seconds. En un relevo donde el margen final fue de 0.08 segundos, esa cifra no es menor. Es determinante. Vale la pena detenerse un momento en lo que esto nos dice sobre el estado del relevo de velocidad femenino a nivel mundial. El cambio de mano es uno de los errores técnicos más documentados en la literatura del atletismo de velocidad. Los entrenadores de relevo de alto nivel lo identifican desde los años 90 como uno de los factores evitables que más frecuentemente cuesta medallas en competiciones internacionales. Y sin embargo, en 2026, en el mayor escenario posible, sigue ocurriendo. La razón es psicológica tanto como técnica. Bajo la presión máxima de competición, con 80,000 personas en el estadio y la medalla en juego, el instinto de colocar el testigo en la mano dominante puede superar años de entrenamiento específico para evitarlo. Automatizar el gesto correcto requiere una cantidad de repeticiones en condiciones de estrés competitivo que pocas federaciones están dispuestas a invertir en los meses previos a un campeonato mundial. Hay una opinión que nos parece importante expresar aquí. El relevo de velocidad sigue siendo la prueba del atletismo, donde la brecha entre el potencial teórico y la ejecución real es mayor en el deporte femenino. No porque las velocistas no sean capaces, sino porque los programas nacionales de relevo en el atletismo femenino siguen teniendo menos recursos, menos tiempo de entrenamiento específico y menos integración estructural con los programas individuales que sus equivalentes masculinos. Jamaica lo demostró en este relevo. Velocistas de altísimo nivel individual, comprometidas por un error técnico que, con más tiempo de entrenamiento conjunto, no habría ocurrido. Mientras tanto, en los últimos 80 metros, Hilton ejecutó su relevo con la precisión de alguien que ha corrido esta posta exacta centenares de veces en entrenamiento. Su velocidad máxima en el tramo final se estimó en torno a los 9.5 metros por segundo y su deceleración fue mínima hasta la línea de meta. La diferencia al llegar fue de 0.08 segundos. Gran Bretaña en 42.52. Jamaica en 42.60. Una pregunta para los que están viendo este análisis. ¿Cuántas veces más tiene que costar medallas un error técnico tan conocido y tan evitable como el cambio de mano antes de que los sistemas de relevo internacional establezcan protocolos de entrenamiento específicos para eliminarlo? Déjanos tu respuesta en los comentarios porque hay posiciones muy distintas sobre esto entre los entrenadores de alto rendimiento. China completó el podio con 42.94 seconds. Una actuación que merece análisis propio. Los equipos chinos tienen desde hace años una metodología de cambio de testigo que prioriza la sincronización de velocidades sobre la velocidad máxima individual. En términos técnicos, buscan minimizar la diferencia de velocidad entre pasadora y receptora en el momento del contacto, lo que reduce el error de cambio incluso cuando las velocistas individuales son algo más lentas que sus rivales. El resultado es una consistencia en las marcas de equipo que supera la variación estadística esperada en función del rendimiento individual. Este modelo de construcción de relevo es lo contrario del modelo americano, que maximiza la velocidad individual de cada posta y asume que la calidad del cambio emergirá de la práctica. Ambos modelos tienen ventajas y limitaciones, pero en una carrera donde el equipo teóricamente superior fue eliminado en los primeros 40 metros por una lesión derivada de la presión mecánica máxima en curva, la pregunta sobre qué modelo es más robusto queda abierta de manera interesante. Hay un detalle en este relevo que nos ha quedado resonando después de revisarlo varias veces. El comportamiento de Asha Phillip en la primera posta británica. Phillip tiene 32 años y lleva más de una década en la élite del sprint europeo.
Su velocidad máxima ya no está en los niveles que alcanzó entre los 25 y los 28 años. Sin embargo, su mecánica de carrera en curva es de una eficiencia extraordinaria. Negocia la primera curva del estadio con una inclinación corporal de aproximadamente 5 grados hacia el interior del carril, lo que maximiza la velocidad efectiva sin generar la tensión asimétrica que compromete a velocistas más jóvenes con mayor velocidad pura, pero menor experiencia en la gestión técnica de la curva. Es la diferencia entre una velocista que compite contra el crono individual y una que compite para que el equipo gane. Philip eligió la segunda opción, con la precisión que solo dan los años. Lo que este relevo deja claro es que el 4 por 100 metros es la prueba del atletismo, donde la suma de las partes puede ser infinitamente menor que el todo, en cualquier dirección. Un equipo con los 4 individuos más rápidos puede ser eliminado en 40 metros. Un equipo que corre en el carril 7, considerado tácticamente desfavorable en la primera curva, puede ganar si ejecuta los 4 cambios con precisión milimétrica. Y un error técnico tan pequeño como el cambio de mano de un testigo metálico puede costar exactamente los 0.08 segundos que separan la medalla de oro de la plata. La próxima vez que veas un relevo de 4 por 100 metros, observa específicamente 3 momentos. El primer cambio de la primera a la segunda posta para evaluar la sincronización de velocidades. El comportamiento de la velocista ancla en los primeros 20 metros, después de recibir el testigo, para entender cómo gestiona la aceleración bajo presión, y la mano en la que llega el testigo a la línea de meta. Esos 3 momentos te dirán más sobre el resultado de la carrera que cualquier comparación de tiempos individuales. Si este análisis te ha ayudado a ver algo en el relevo que antes no veías, suscríbete al canal para más desgloses técnicos como este. Y si tienes una pregunta sobre la mecánica del cambio de testigo o sobre la fisiología del sprint en curva, déjala en los comentarios. Las mejores preguntas se convierten en los próximos vídeos. Nos vemos en el análisis siguiente.